Entonces, comenzamos. Ya, muchachos, miren, fíjense ahí, dice, ay, alguien me preguntó algo. Voy a poner a hablar, alguien me preguntó algo, o a menos que me haya llegado la pregunta atrasada aquí. Déjenme ver aquí. Chat, hay 7 cosas que dice. Hola, profe, la guía con los textos, ¿cuándo se envía? Hoy día, ¿ya? Hoy día. Me preguntan por la guía de los textos, hoy día, ahora la vamos a terminar, ¿ya? Así que saquen un lápiz y un cuaderno. Ya, después la otra me preguntan, profe, la actividad 3, está la ley recién. Dice, profe, ya se la envié. ¿La envío de nuevo? ¿Cuál? ¿La de marzo? Me envían de nuevo. Si ya me la enviaron, repito, es opcional, tío. Yo voy a revisar los correos y yo ahí tengo las actividades de marzo, los que me la mandaron. ¿Ya? Si usted no está seguro, ¿ya?, y quiere asegurarse y todavía tiene la tarea ahí, usted va al Classroom, ve la tarea nueva que yo di y sube ahí nomás la información. ¿Ya? No hay problema. Total, yo voy a volver a releer la tarea y cuando voy a poner la nota, voy a decir, que soy pajarón, era que la Melanie Castro ya me había pasado esta tarea y la leí 2 veces. ¿Ya? Así, esas cosas me pasan por si acaso. ¿Ya? Ya, a ver, otra pregunta. ¿Tenemos prueba de nuevo? No, no tenemos prueba de nuevo. Hay gente, mucha gente que me debe la prueba y la vamos a reasignar hoy día hasta las 12 de la noche. Bueno, hasta las 23:59 o 59 minutos. ¿Ya? La última prueba. Y necesito que la hagan para que hagamos el repaso, porque no podemos avanzar, chiquillos, al PPT de junio, que va a ser el último del primer semestre, si no dan todos la prueba. ¿Ya? Porque, o bien, chiquillos, si no dan la prueba, los que no den la prueba hoy día, porque yo la próxima clase ya la tengo planificada, hacer la retroalimentación, ¿ya? Los que no den la prueba hoy día, chiquillos, les voy a tener que hacer una prueba nueva. ¿Ya? Y no tengo tiempo para hacer alternativas, así que voy a poner una prueba con texto abierto, ¿cierto? Y preguntas largas. Unas 3 preguntas, pero bien largas, ¿ya? Porque no voy a andar pensando de nuevo para mí es difícil hacer, chiquillos, pruebas con alternativas. Deben entenderlo, por cierto, la filosofía es una cuestión abierta y las alternativas son cerradas. ¿Ya? Ya, chiquillos, la tarea, 4 textos. ¿Ya? Cada uno de los textos tiene impresa una de estas características. ¿Y qué son estas características, chiquillos? Son las características que yo necesito para filosofar. ¿Ya? Que cuando me hagan una pregunta filosófica, chiquillos, es fácil hacerse una pregunta filosófica, ¿cierto? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Es difícil, chiquillos, responderla. ¿Por qué? Porque nosotros desde que somos chiquititos y nos metieron en el colegio a los 5 años, que nos enseñaron mucha ciencia. Es más, chiquillos, los primeros recuerdos sobre ciencia, por ejemplo, aparecen con la imagen del poroto que todos plantamos en un algodón para que creciera, ¿cierto? Entonces, ese poroto, chiquillos, a nosotros nos hacen plantarlo para que veamos cómo funciona el método científico, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde que somos chiquititos, chiquillos, como desde los 5 o 6 años, nos enseñan ciencia, y la ciencia tiene una característica fundamental. Bueno, no es característica, pero sí es una cosa que nosotros pensamos que tiene la ciencia, ¿ya? Pero que no lo es, pero sí podemos llegar a pensar, ¿qué cosa? Que como la ciencia clasifica, ordena y explica conceptos, nosotros pensamos, chiquillos, que la ciencia nos lleva a pensar de que las cosas en la vida tienen una sola respuesta, ¿cierto? Y porque de las asignaturas, chiquillos, que más tenemos son científicas, ya sean de ciencias sociales o de ciencias naturales, y por lo general, chiquillos, tienen esta característica que la respuesta es una sola. Y de repente aparece esta filosofía en tercero medio, en la cual el profesor me está diciendo que las respuestas pueden ser distintas. Entonces eso genera una confusión, chiquillo, en una persona que viene acostumbrada a hacer una cosa, ¿ya? Y le están enseñando a hacer otra nueva. Yo le estoy diciendo aquí, chiquillos, en filosofía, imagínense, una pregunta abierta puede tener muchas respuestas diferentes. Y eso, por ejemplo, puede ocasionar en ustedes nerviosismo. Que a ustedes les ha pasado, ¿no, chiquillos, que están respondiendo las tareas de filosofía y están diciendo, pucha, ¿estaré respondiendo bien o no? A diferencia de cuando estáis respondiendo una prueba de biología o de física o de matemática, que sí, estoy respondiendo bien,
o sabéis definitivamente decir, no, no la estoy respondiendo bien porque no me sale ninguna alternativa. En cambio, en la prueba de filosofía, varias alternativas pueden ser y tengo que ir descartándolas, ¿cierto? Y hasta llegar a un. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es difícil, chiquillos, responder a la pregunta filosófica, porque yo les dije a ustedes que una de las principales diferencias es que la ciencia trabaja con objetos, ¿ya? Con cosas que se pueden observar y que pueden ser medidas. En cambio, la filosofía, chiquillos, trabaja con conceptos, con ideas, cuya característica fundamental es la abstracción. ¿Qué significa eso, chiquillos? Lo abstracto es aquello que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede percibir con los sentidos. Como por ejemplo, la idea cuando filosofamos de qué es la confianza, ¿cierto? No, la confianza no anda ahí, por ejemplo, no es un collar ni es un anillo que yo le veo que el compañero tiene puesto y que por eso confío en él. No, pues la confianza se construye, ¿cierto? Y es difícil de definirla, pero no es imposible. Entonces ahí nosotros tenemos que filosofar sobre este concepto que está en la cabeza y para filosofar, chicos, tenemos que seguir estos pasos, ¿cierto? Que están anotados ahí y que de eso se trata la tarea, ¿ya? ¿De qué cosa? La tarea está súper fácil, tío, está sencillísima. ¿Por qué? Mira, porque yo les voy a explicar aquí en, en español chileno qué tengo que hacer en la tarea. ¿Ya? En la tarea, chiquillos, es terriblemente fácil. Miren, aquí me están dando 4 características que yo necesito para responder, como dice arriba, una pregunta filosófica. Necesito pensar radicalmente, clarificar conceptos, descubrir supuestos y mostrar conexión. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué significan cada una de estas cuestiones o estas leceras, como dirán ustedes, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí salen definidas. Y lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Es, por ejemplo, esto que dice aquí, ¿ya? La información que me están dando acá sobre qué significa pensar radicalmente, ¿cómo yo la puedo ver, que es eso que me están diciendo ahí? ¿Cómo yo también puedo ver eso mismo acá? ¿Ya? Voy a cerrar estas ventanas para que no nos confundamos porque voy a abrir los textos ahí. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, en la número 1 dice que para responder a una pregunta de filosofía yo necesito pensar radicalmente. ¿Ya? ¿Y qué será pensar radicalmente? Dice ahí, consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, en el caso de la confianza, me pregunto, esto lo vimos en la clase pasada, por si acaso, si me acuerdo, ¿ya? Cuando nosotros vimos qué es la confianza, tenemos que pensar radicalmente, es decir, tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿De a dónde viene la palabra confianza? O sea, ¿qué significa confiar? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, puedo ir a buscar a la RAE, que me va a decir qué es la confianza. Me va a decir de dónde viene, qué significa cum fide, ¿cierto? Significa tener confianza en alguien, ¿ya? Tener fe en alguien, perdón. ¿Ya? Entonces, para investigar, en este caso yo fui a la raíz de la palabra confianza y en la raíz encontré el fundamento de lo que es la confianza, ¿cierto? La palabra confianza significa con fe, ¿cierto? Y hay una cosa que me dicen a mí de la fe, que la fe es ciega, entonces es una creencia absoluta. Significa que cuando yo confío en alguien, le estoy depositando mi confianza ciega, ¿cierto? Estoy cerrando los ojos a decir que él va a hacer lo que necesita. ¿Cómo descubrí eso, chiquillos? Investigando a fondo las raíces del problema. Y por eso aquí cuando nos volvemos acá, ¿cierto? Nos saltamos esta parte de arriba porque nos dice de qué se trata el texto y leemos aquí. Dice, mire, un filósofo en cuanto verdadero pensador independiente y dispuesto con todo, ¿cierto? Y dispuesto a todo, perdón, hace lo que recomienda Kant. Se atreve a pensar. ¿Ya? Él dice, oye, el filósofo, como es un pensador independiente, ¿cierto? Y anda en búsqueda de la verdad, él hace lo que dijo el filósofo Immanuel Kant. ¿Qué dijo el filósofo Immanuel Kant? ¿Ya? ¿A qué ponen ese texto ahí si no sabemos lo que dijo el filósofo Immanuel Kant? Entonces aquí nos vamos a la tarea de cuarto medio, porque yo justo puse en mayo, no en abril, puse el texto de Kant en cuarto medio, aquí miren, y aquí nos dice, miren,
Leamos bien, chiquillos. ¿Por qué no habla de Kant? Les presento al filósofo Immanuel Kant. Él dice, miren lo siguiente. Él está diciendo, chiquillos, que en la época de la Ilustración es la oportunidad que tiene un hombre de salir de su estado de minoría de edad. Entonces uno dice, ¿pero qué es? Él dice, lo humano son, por decirlo de una manera, menores de edad, niños. ¿Qué significará eso? Aquí dice, miren, la minoría de edad significa la incapacidad de pensar por ti mismo. O como lo expresa aquí él de una manera más enredada, dice, se sirve de su propio entendimiento sin la guía de otro. Está diciendo que la minoría de edad consiste en la incapacidad de pensar por uno mismo. Y él dice que uno mismo es culpable de esta minoría de edad porque la causa de que yo sea un menor de edad intelectualmente hablando no es que yo sea tonto, como dice ahí, miren, no es la carencia de entendimiento, es decir, no es que a mí me falten neuronas para entender el asunto, sino que es la falta de decisión y de valentía para pensar por uno mismo. Por eso él dice, mire, el lema de la Ilustración de la época de 1700, sapere aude, que en latín significa atrévete a pensar. Ten el valor, la valentía de servirte de tu propio entendimiento, de pensar por ti mismo. Entonces, ven, chiquillos, que esta cuestión hace falta un profesor que nos explique esto, que los profes somos bacanes. ¿Por qué? Porque ahora sí que van a entender esta cuestión de acá, ¿o no? Mira, ¿qué dice aquí? Mire, vamos a ponerle zoom a esto. Dice, miren, el filósofo en cuanto verdadero pensador independiente y dispuesto a todo, hace lo que recomienda Kant, se atreve a pensar. ¿Ahora lo entienden o no, chiquillos? El sapere aude, ¿qué decía Kant? Atrévete a pensar. ¿Qué significa eso? Deja de ser un cabro chico como lo has sido toda tu vida. ¿Y qué significa ser cabro chico? Pucha, ser cabro chico significa que yo voy todos los días a una escuela, me siento a escuchar a un viejete, a un jovenzuelo, ¿cierto? Un profesor que me cuenta información y yo simplemente lo escucho, lo anoto y no me informo nada, me quedo con lo que él me dice y le creo, así que un día quizás pueda decirme que Chile ganó la Tercera Guerra Mundial y como yo soy un niño lo voy a anotar nomás y no voy a cuestionar, ¿cierto? Entonces ahí la filósofa Carla Cardúa, filósofa chilena, Cordúa, perdón, nos está diciendo, oye, el verdadero filósofo es aquel que hace lo que nos dijo que había que hacer Kant. ¿Qué nos dijo que había que hacer Kant? Nos dijo que había que atreverse a pensar. Y por eso dice, mire, escuchen aquí, dice, por lo tanto, para empezar, el filósofo no será ni cristiano, ni budista, ni de derecha, ni de izquierda. Esto lo vimos la semana pasada. Y aquí está el truco, dice, mire, como se atreve a pensar, de veras tratará de llegar al fondo y de mantenerse en el subsuelo de las evidencias circulares. Y ahí entonces está escrito, chiquillos, lo mismo, perdón, que dice acá. Si ustedes se fijan, déjenme cerrar esto de vuelta. Aquí dice que pensar radicalmente consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos, ¿ya? Y en el texto que yo acabo de leer me dice que el verdadero filósofo es aquel que se atreve de veras a pensar y a llegar al fondo, ¿cierto? De los problemas que está analizando y mantenerse bajo el suelo, ¿cierto? De los conocimientos que se le entregan como oficiales, por decirlo. Entonces ahí es donde yo le decía que usted puede agarrar esta pregunta, ¿cierto? Y me dicen, ¿cómo es que... Ay, aquí tengo que cambiar esto, salió una suerte, ¿ya? Perdón. ¿Cómo explica usted, dice, explica cómo se refleja el pensar radicalmente en este texto? Y ahí usted puede poner eso, ¿cierto? Que decíamos la semana pasada, que uno tiene que poner ahí que el texto expresa, ¿cierto? La misma idea que aparece en el PPT, que el primer paso para filosofar es tratar de llegar a las raíces de un problema, como dice en el texto, y ahí usted puede poner comillas, el filósofo se atreve a pensar de veras, tratando de llegar al fondo y mantenerse en el subsuelo. Coma, y ahí usted dice, vale decir, y se agarra de acá ahora, y dice, el filósofo investiga los problemas desde su raíz. ¿Está fácil o no está fácil esta tarea, chiquillos? Está tirado. Yo la encuentro que está fácil y en realidad no está. ¿Qué creen ustedes? Quedamos, yo me acuerdo, en el segundo texto, pero el cuarto. Ya,
Chiquillos, ¿hay preguntas o no? Porque ahora vamos a hacer estas 3 y termina la clase, ¿cierto? Y usted va a tener lista esta tarea, así que vamos todos despertando porque voy a echar un ojo aquí a ver cómo están. Te apuesto que están todos con la cámara apagada. Exactamente. ¿Y no lo han llamado a sus profesores jefes para decirle a sus apoderados que activen la cámara? ¿No? Qué triste. Yo le voy a mandar, chiquillos, esta invitación a todos sus papás para ver si ellos también opinan lo mismo de que estén con la cámara apagada. Me imagino que ellos le han enseñado a faltarle el respeto hacia las personas. Ya, pues chiquillos, están poniendo. Ustedes lo único que hacen cuando me apagan la cámara, chiquillos, es. No me importa la cara que tengan, enfóquense del cuello para abajo. ¿Ya? Están, chiquillos, poniendo en tela de juicio la educación que le están dando sus padres. Sí, pues, si uno es el reflejo de lo que los papás hicieron de uno, pues. Entonces, si yo estoy hablando con alguien y alguien está mirando para otro lado, mal educado, ¿sí? O sus papás lo educaron bien, chiquillos. No me presiones, ¿eh? Si estoy usando por si acaso una falacia, chiquillos, que estoy tratando de convencerlo ya en la parte emotiva porque ya no tengo argumento racional para darles para que activen la cámara. ¿Ya? Apuesto que si les digo, el que activa la cámara hoy día, le subo 2 décimas en la prueba, le subo 5 décimas en la prueba, apuesto que todos la activan. Puede ser. Entonces ¿saben qué? Voy a calcular porque más o menos, chiquillos, son como unas 5 clases antes de la prueba y les voy a dar una décima por tener la cámara activada, a ver si así se motivan y en la prueba la usan. ¿Ya? Ya, vayan Buena, está preparando. mejor, pues, profe. Sí, sí va a ser, si apuesto que si les doy décimas, todos van a activar la cámara y se va a acabar el problema de las cámaras. ¿Ya? Ya, me parece justo. Ya, chiquillos, hagamos trampa como yo siempre, o como nunca les digo, porque yo siempre les digo, lean las cosas en orden. ¿Ya? Debe venir el texto 2, ahí dice texto 2, pero nos vamos a ir aquí al texto 4, ¿cierto? Y con este terminamos la semana pasada y como que lo vimos apurado, así que no quedó muy claro. ¿Ya? En la pregunta 4 dice, chiquillos, explica cómo este texto número 4 refleja lo que es clarificar concepto. Entonces aquí uno va, aquí dice, clarificar concepto implica clasificar, ordenar y matizar, chiquillos, viene de ponerle matiz, que es ponerle color, tonalidades. Por ejemplo, cuando uno ordena el espectro de colores, ¿cierto? Por orden, así negro, gris, blanco, y así va para todo. Cuando un filósofo, chiquillo, está reflexionando sobre un problema filosófico, el compadre se ve en la obligación de clasificar y ordenar los conceptos, ya que tienen que ver con el problema filosófico, con el objetivo, tío, de, como dice ahí, mire, despejarme a lo entendido y además comprender mejor el asunto que inicialmente parece confuso. Vale decir que clarificar conceptos, tío, significa, en otras palabras, que el filósofo se hace una pregunta y Tiene que todos ordenar los la información, ¿no? conceptos tiene que, claro, aclararle, por ejemplo, en la cuestión de la confianza, ¿cierto? Tenemos que ver si confianza, por ejemplo, es lo mismo que fe, ¿cierto? Y ahí tenemos que ir al diccionario, ver, hacer una historia, oye, ¿será lo mismo? Y fíjense, chiquillos, que en este texto pasa eso que estamos diciendo, miren, vamos a gastar aquí en el texto 4, ¿cierto? Que yo les decía aquí, que se me olvidó borrar el número aquí, ¿ya? Dice, miren, saltémonos el principio porque aquí nos va a comentar algo de René Descartes que le puedo decir yo con palabras más simples. ¿Ya? Chiquillos, miran, dice. El primero, aquí estamos leyendo, dice, el primero de los preceptos, y por eso la filosofía es bacán, porque te amplía el lenguaje, ¿cierto? Uno que es de Puente Alto, es de la calle, ¿cierto? Ya habla así, como, bla, 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 ¿cierto? Pero uno lee filosofía, se transforma en un intelectual. Entonces, ¿qué es precepto, chiquillos? Todos tienen internet, ¿eh? A ver, abren una pestaña, pongan precepto y me dicen, ¿qué es precepto? Ya, pues si yo ya sé, quiero que ustedes sepan. ¿Qué es precepto, chiquillos? Orden o No, mandato profe, ¿qué cosa? impuesto por una autoridad. Eso, un orden. ¿Qué era precepto? Es un orden, un Es paso. como una obligación. Sí, ¿cierto? Es como un paso que uno tiene que seguir, por ejemplo, los preceptos para, qué sé yo, es que este es un debate. ¿Cuáles serán los preceptos, chiquillos, para desayunar un cereal?
echarle primero el cereal y después la leche, o la leche primero y después el cereal. Ya, ¿se fijan? Es como los pasos que uno tiene que dar, chiquillos, para desarrollar un algo. ¿Ya? Entonces, aquí dice, el primero de los pasos, por decir algo, consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no se reconociese como tal. Chiquillos, los voy a contextualizar. René Descartes en 1637, ¿ya? Se acaba de enterar, hace poquitos días quizá, que la Tierra no es el centro del universo. ¿Ya? Leyeron a Galileo en esa época y se dieron cuenta de que la Tierra no es el centro del universo, y eso conlleva otras conclusiones. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, automáticamente, si no somos el centro del universo, se cae toda la cosmovisión de que existe un Dios, o no que existe un Dios, sino que se cae la cosmovisión de que el humano es un ser privilegiado dentro de la creación de Dios. Porque ellos pensaban que nosotros, como somos la creación más perfecta de Dios, entonces estábamos al centro del universo, porque el centro es la perfección. Resulta que estamos en un costado, estamos al medio y estamos girando alrededor del Sol, entonces somos los elegidos de Dios, ¿cierto? Somos un animal más. Entonces ahora René Descartes, ¿cierto? Como uno dice, chiquillos, bueno, a partir de esto uno puede concluir varias cosas. René Descartes, chiquillos, va y se pregunta y dice, bueno, así como el Sol no es el centro, perdón, la Tierra no es el centro del universo, y yo pensaba que sí lo era, René Descartes se pregunta y dice, ¿cuántas cosas entonces yo creo que son de una manera y resulta que no lo son porque no hemos investigado bien cómo funcionan las cosas? ¿Sí o no, chiquillos, que les podía Profe, pasar cuando les dijeron eso? sería como desconfiar de todo lo que nos han dicho durante toda nuestra vida. Claro, pues y ahí René Descartes, chiquillos, se vuelve loco. Él es el padre de la filosofía moderna porque él empieza la filosofía de cero. Yo le he dicho a ustedes, chiquillos, que la filosofía es como del 600 antes de Cristo. Es decir, mire, han pasado 1000 años y después de 1000 años René Descartes le va a hacer un reset a la filosofía. ¿Por qué? Porque acuérdense, chiquillos, que cuando uno va hasta 1600 a la universidad y uno va a estudiar, existen solamente 2 asignaturas, filosofía, 3, filosofía, religión y matemática, ¿ya? Y más encima la matemática es un área que subyace a la lógica, que es un estudio filosófico, ¿cierto? De las formas correctas de investigar, ¿ya? Entonces, eh, si la filosofía está equivocada, es como decir lo que nos decía nuestro compañero recién, ¿cierto? Y que está todo malo. Oye, está todo malo, ¿en qué vamos a creer en nada? Entonces René Descartes se pone una tarea y él dice, a ver, compadre, ¿cómo puedo estar yo seguro de que la próxima cosa que yo me entere, la siguiente información que yo recoja, es verdadera? Y ahí, chiquillo, René Descartes dice, ya sé, mira, voy a inventar un método con el cual, siguiendo ciertos preceptos o ciertos pasos, yo me puedo asegurar de que aquello que me están contando es verdadero o falso. ¿Ya? Y ahí entonces él empieza, chiquillo, a enumerar, y este texto se transforma en la primera base, chiquillos, para el método científico. Por eso yo le he dicho a ustedes que esta cuestión de la ciencia es una hija de la filosofía, es una hermana chica, ¿sabes? Porque la filosofía le inventó el método y le dice, ya toma, ahora anda a investigar todo lo que tenéis que investigar sobre la naturaleza, y yo voy a seguir preocupado de los conceptos que hay dentro de nuestra cabeza. ¿Ya? Entonces aquí René Descartes, chiquillos, dice, oye, el primero de los pasos de este método que estoy inventando consiste en no aceptar ni recibir como verdadero aquello que con toda evidencia se me muestre como tal. Es decir, no tengo que decir que algo es verdadero a menos que yo lo esté viendo, ¿cierto? Que vea que la cuestión es así, ¿ya? Evitando cuidadosamente, dice, la precipitación y los prejuicios. Es decir, evitando con mayor de los cuidados, chiquillos, que yo me apure en dar una respuesta, ¿cierto? Sino que cuando yo me pregunto algo, por ejemplo, ¿qué es el universo, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? No voy a llegar y decir, no, la verdad es la que es. No, él dice, no, tranquilo, no te precipites ni actúes con prejuicios, ¿ya? No aceptes nada hasta que sea total y evidentemente verdadero. Y dice, y no aceptando como cierto, sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta
que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. Es decir, chiquillos, que yo debería aceptar como verdadero, a decir René Descartes, aquello que evidentemente es así. Por ejemplo, decir que esto es un lápiz. ¿Ya? Lo estoy viendo, es evidente para mí que es un lápiz. ¿Ya? Y él va a decir, igual, no hay que tener mucha confianza en los sentidos, porque quizás ese lápiz es un termómetro con forma de lápiz que lo hicieron con forma de lápiz para que sea más entretenido. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que va a decir aquí, dice, mire, no debemos dejarnos persuadir nunca, sino por la evidencia de la razón. Es decir, que lo único que a nosotros, chiquillos, nos puede indicar que algo es verdadero es que sea evidente para la razón, es decir, que nuestra capacidad racional diga, ah, sí, pues obvio. Como por ejemplo cuando decimos todos los seres vivos mueren, eso es verdad, ¿cierto? Obvio, pues si la razón lo ve, ¿cierto? Uno ve y dice, ah, se murió, ¿cierto? Ya, y aquí viene, chiquillos, la respuesta a la pregunta que nos están diciendo. Nos están diciendo que la filosofía, cuando investiga algo, clasifica conceptos y los ordena para que nos aclare un poquito mejor la película, ¿cierto? Y no nos confundamos. Entonces René Descartes nos está diciendo una cosa hasta este momento, nos está diciendo, cabros, miren, según lo que yo he investigado, ¿cierto? Porque ya leí a Platón, Sócrates, Aristóteles, a todos los viejos, ¿cierto? Y llegué a la conclusión de que para que uno acepte algo como verdadero, esa cuestión tiene que ser clara y absolutamente evidente para la razón. Tiene que ser obvio para la razón. ¿Ya? Y aquí él va a agregar algo, chiquillos, que tiene que ver con la tarea. Dice, mire, y nótese bien que digo de la razón, no de la imaginación ni de los sentidos. Como asimismo, porque veamos el sol muy claramente, no podemos decir por ello que sea del tamaño que lo vemos, ¿cierto? Y muy bien podemos imaginar distintamente la cabeza de un león pegado al cuerpo de una cabra, sin que por eso haya de concluir que en este mundo existe tal monstruo. Vale decir, chiquillo, le está diciendo, miren, y fíjense bien, gente que está leyendo este libro, de que le estoy diciendo que para encontrar la verdad hay que usar la razón y no la imaginación o los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos, chiquillos, me pueden engañar, porque ahí él dice, mira, fíjate que con mis sentidos yo puedo ver el sol muy claramente, pero no porque lo vea claramente voy a decir que el sol es del tamaño de una moneda de 10 pesos, como me lo está mostrando mi ojo, ¿cierto? Y de la misma manera, con mi imaginación, chiquillo, yo me puedo imaginar una quimera, es decir, un monstruo que tiene cabeza de león y cuerpo de cabra, pero no por eso voy a decir que la quimera existe en la realidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un triángulo, chiquillos, para clasificar las fuentes de conocimiento desde las más importantes a las menos importantes, ¿cierto? Aquí René Descartes nos ha mencionado 3, la razón, la imaginación y los sentidos. Y la pregunta es, entre las 3, la imaginación, la razón y los sentidos, ¿existe una, chiquillos, que sea mejor que la otra según René Descartes para poder conocer el mundo o no? La razón. La razón. Y que entonces René Descartes, chiquillos, está clasificando, ordenando y matizando conceptos para despejar malentendido y comprender mejor el asunto que está tratando de mostrarnos. Lo está haciendo, ¿cierto? No está diciendo en palabras más sencillas, como me gusta explicarle a mí, a usted, cabros, la está diciendo René Descartes. Si vos querís cachar cuál es la verdad, confía en tu razón y no andí imaginándote cosas, ni andís confiando en tus sentidos, porque esas otras dos te pueden engañar. Y ahí, chiquillos, entonces, donde ustedes tienen que escribir aquí en la tarea, tienen que poner, perdón, aquí está en esta pestaña, explica cómo el texto 4 refleja el clarificar conceptos. De ahí usted tiene que empezar, o bien empieza por Descartes, o bien empieza explicando esto, ¿ya? Y usted pone, profe, mire, la idea de clarificar conceptos es clasificar y ordenarlo, ¿cierto? Para poder entender mejor el problema filosófico que estamos viendo, ¿cierto? Y ahí usted pone cómo lo hace René Descartes en el texto cuando clasifica y ordena la razón, los sentidos y la imaginación, ¿cierto?
diciéndonos que la primera es mejor que las otras dos. ¿Cierto? Repito entonces, chiquillos, estamos todos anotando, tomando apuntes, ¿cierto? Después lo ordenamos, estamos tomando apuntes. Tengo toda la tarde hasta las 12 de la noche para mandar la tarea. Así que estamos tomando apuntes. Repito, la segunda característica dice que la filosofía intenta clasificar, ordenar y matizar los conceptos para que podamos entender mejor las cosas, como lo hizo René Descartes aquí, ¿cierto? Que empezó hablando de que solamente la razón puede captar la verdad y no los sentidos o la imaginación, porque ellos me pueden llevar al engaño. ¿Ya? Esa es la segunda. ¿Ya? Aquí dice la 3, habla de descubrir supuestos. Sí, os quedó claro eso último, ¿no? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya, 3, la letra C, descubrir supuestos, dice, significa poner de manifiesto, es decir, mostrar a la gente, por eso sale mostrar abajo, lo que está implícito, significa oculto, en las afirmaciones sobre un tema. ¿Ya? ¿Por qué? Para mostrar posibles contradicciones. Por ejemplo, están los provida, ¿cierto? Y dicen en contra del aborto, ¿cierto? En contra del aborto aquí y allá, pero por ejemplo, compran carne en el supermercado, ¿cierto? Entonces no son tan provida, ¿ya? Y ahí entonces hay una cosa, chiquillos, que hay que mostrarla a ellos porque está implícito, está escondido, y es una contradicción, ¿cierto? Tú le decís, oye, tú eres muy provida, pero comí animales, ¿cierto? Matáis plantas, las plantas también son vida. ¿Eh? Otra cosa que le podéis decir ahí es, la hipocresía, le podéis decir, oye, en realidad tú no eres pro vida, ¿eh? Tú en realidad eres pro humano y además eres especista. ¿Por qué? Porque sí, porque en realidad te declaráis pro vida, pero solo para defender fetos humanos. No te he visto defendiendo fetos de vaca o de cordero. ¿Ya? Entonces, nosotros chiquillos tenemos que analizar en qué está suponiendo la otra vez. ¿Ya? Y como aquí, mire, lo va a decir José Ortega y Gasset, ¿cierto? Me voy a saltar el principio, y aquí él está diciendo, dice, mire, el mundo exterior no existe sin mí pensarlo. Es decir, él está diciendo, oiga, el mundo exterior no existe si yo no lo pienso, ¿cierto? Pero el mundo exterior no es mi pensamiento. No, pues el mundo está ahí, ¿cierto? La taza la estoy tocando, ¿cierto? ¿Ya? Pero él está diciendo, pero ¿sabe qué? La taza no existe si yo no estoy ahí. ¿Ya? Y cuesta entenderlo, chiquillos, pero miren, este texto lo puedo reducir a la siguiente idea. ¿Ya? Dice, mire, yo no soy teatro ni el mundo, soy alguien que está frente a este teatro y soy con el mundo. Es decir, que yo soy lo que soy porque me relaciono con el mundo. Sin el mundo yo no voy a hacer nada. Y generalizando diremos, el mundo no es una realidad que existe en sí misma independiente de mí, sino que es lo que es para mí o ante mí y por lo pronto nada más. ¿Ya? Tengo un ejemplo muy claro de esto. Supongamos, chiquillos, que el coronavirus muta y el día de mañana nos morimos todos los humanos, los puros humanos, ¿cierto? Y quedan todos los animales felices aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces está esta taza y se me quedó la taza aquí arriba de la mesa, ¿cierto? Entonces vienen los gatos, ¿ya? Los gatos ven, no hay ningún humano, ¿cierto? Y viene para acá y está la taza ahí todavía. Y la pregunta es, chiquillos, ¿esa taza ahí sigue siendo una taza? ¿O ya perdió esa categoría de taza porque no la van a usar? Los gatos no la van a usar, es probable que la empujen y la boten. Y no va a tener funcionalidad esa taza. Ni los libros, ni el control remoto, ni el lápiz, ni el cuaderno. Nada va a tener la función con la cual fue creada, y los animales van a pasar por al lado de esas cosas, las van a oler, las van a orinar quizás, y las van a dejar ahí. ¿Ya? Y efectivamente, chiquillos, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos está diciendo José Ortega que la mayoría de la gente tiende a pensar que la realidad, de eso está hablando este texto, que la realidad del mundo es lo que está ahí afuera, ¿cierto? El computador, la silla, el paradero, la micro, ¿cierto? Los lápices, ese es el mundo. ¿Ya? Pero José Ortega Gasset está diciendo que eso no es el mundo, que el mundo es una relación entre el humano y el mundo. Y el ejemplo que más claro, chiquillos, se me ocurre
para demostrar esto es lo siguiente. Mire, imagínense la situación A. Supongamos que todos ustedes son un grupo de personas del curso, ¿cierto? Y van al colegio. Y se juntan todos los días en el colegio. Y tienen que entrar a la sala de clases todos los días, igual que en la realidad, ¿cierto? De las 8 a las 9:30, después recreo 10 minutos, después otra vez entrar 1 hora y media más, ¿ya? Pero entran, chiquillos, y no hay profesor. Y ustedes entran a cada clase y no hay nadie. No hay nadie, están ustedes nomás sentados como alumnos ahí, ¿cierto? Y nadie va, nadie hace clase, nadie le enseña nada, y se van para la casa. Y pasa eso todos los días. Van, se sientan en una silla, conversan entre ustedes y se van para la casa. ¿Podríamos decir, chiquillos, que ustedes son estudiantes o no? ¿O son No. un grupo de personas que está yendo a un lugar a sentarse, ¿cierto? Como podrían sentarse en una plaza o en un metro, en la micro, ¿cierto? La inversa. Si yo voy todos los días a clases, chiquillos, y me meto a la sala y no hay nadie, y le hablo a nadie, y enseño filosofía a nadie, ¿podría decir que soy un profesor o no? ¿O soy un tipo loco que está hablando solo ahí? ¿Cómo podría estar hablando un religioso solo, sin que nadie lo escuche? Obvio. Entonces, que voy a estar solo, no soy profe. Yo soy profesor, chiquillos, en la medida en que tengo alumnos que me escuchen, y ustedes se transforman en estudiantes en la medida en que tienen un profesor que les enseña. Sin uno, el otro desaparece al tiro. Y eso es lo que está diciendo José Ortega y Gasset, chiquillos, con el mundo en general. Está diciendo, oiga, el mundo está ahí afuera, la taza está ahí afuera, pero si los humanos no existen, esa taza va a perder su categoría de taza y se va a transformar en una cosa. Y los animales la van a ver y para ellos va a ser una cuestión más. Está ahí. Pero no va a ser una taza. El animal no le va a decir al otro, oye, no la empujís, que esa cuestión sirve para echarle agua y después vamos a tomar de ahí. ¿Cierto? Entonces, chiquillos, lo que nos está mostrando José Ortega Gasset en este texto, como dice ahí, mire, es que él nos está mostrando en cierta medida una contradicción que se manifiesta al afirmar que el mundo es una realidad que existe por sí misma, independiente del humano. ¿Ya? Y de esa manera, chiquillo, entonces, porque ya estamos en la hora, el texto que está aquí y que nosotros estamos leyendo, ya nos está diciendo, mire, necesitamos pues corregir el punto de partida de la filosofía y en general, chiquillos, de la ciencia y de la vida. El dato radical del universo no es simplemente el pensamiento existe o yo existo, es decir, está mal, chiquillos, decir, oye, yo existo porque yo estoy aquí respirando, ¿ya? Lo correcto es decir que yo existo porque hay un mundo que está ahí y porque yo me relaciono con ese mundo, ¿ya? No puede haber uno sin el otro. Por eso aquí dice, mire, pero ni yo soy un ser sustancial ni el mundo tampoco, sino que ambos somos en activa correlación. Yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí, ¿cierto? Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no vería, no pensaría o imaginaría, es decir, yo no sería nada. No podría decir absolutamente nada si no estuviera el mundo ahí para yo poder hablar de él. ¿Ya? Entonces, cuando vamos, chiquillos, aquí y nos preguntan, perdón, déjeme ver ahí la tarea, sé que estoy en la hora. ¿Cómo explica el descubrir supuestos? ¿Cierto? Significa poner de manifiesto lo que está oculto. ¿Ya? ¿Qué cosa nos mostró el filósofo José Ortega y Gasset, chiquillos, que está oculto y que nosotros no nos damos cuenta con respecto a la existencia? ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que se ve, ¿o no? Según Ortega y Gasset. Y lo que acabamos de leer. O la realidad, chiquillos, es una relación entre el humano y el mundo. Es una relación. Eso nos está diciendo ahí, mire, ahí usted lo que tiene que poner en esa, tiene que decir, profesor, mire, el filósofo Ortega y Gasset nos está mostrando una cosa, ya sé que es una relación, ¿cierto? Ahí en el mundo nos está mostrando, ¿ya? Una cosa que está oculta, como dice ahí, mire,
que nosotros damos por supuesto. Por ejemplo, chiquillos, nosotros damos por supuesto, los supuestos son suposiciones, chiquillos, que damos por hecho nosotros, son afirmaciones, ¿ya? Que no necesariamente son verdades, pero que nosotros las afirmamos como si así lo fueran. Por ejemplo, nosotros, chiquillos, afirmamos y estamos absolutamente convencidos de que la realidad es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, ¿cierto? Y que es lo que está afuera de uno, ¿ya? Pero resulta que cuando nos ponemos a pensar, ¿cierto? José Ortega y Gasset nos dijo, oye, esa es una suposición, y es una suposición barata. ¿Por qué? Porque si tú borras a todos los humanos del mundo, todas las cosas van a perder su sentido. Y si pierden su sentido, van a dejar de ser lo que son. ¿Ya? Este tazón, si no se ocupa para tomar agua, no es un tazón, es un adorno. ¿Han cachado que hay gente que tiene adornos de tazón? Y uno sabe que son adornos porque están guardados en una parte, no se usan, ¿cierto? Y pierden su condición de taza y se transforman en objetos de ornamentación, ¿ya? Y eso es, chiquillos, porque nosotros los humanos somos los que le damos sentido a todo lo que vemos. Y ahí entonces, chiquillos, repito, cuando la filosofía nos ayuda a descubrir supuestos, pongan ahí ustedes que la filosofía nos muestra cosas que están ocultas, ¿ya? Eso significa descubrir supuestos. La filosofía, chiquillos, acuérdense cuando le hice el truco de magia a principios de año, les dije, cabros, la filosofía se dedica a esto, ¿a qué? A buscar la verdad que siempre está oculta, ¿ya? Y entonces, el descubrir supuesto, perdón, para cerrar, significa que la filosofía nos muestra lo que está oculto y usted después va, agarra el texto y dice, como José Ortega y Gasset, que nos mostró una cosa que estaba oculta a nosotros. ¿Qué es eso que estaba oculto que nos mostró José Ortega y Gasset? Que la realidad no es algo físico, sino como dice él aquí, es una correlación, ¿ya? La realidad, chiquillos, es una correlación entre los humanos y el mundo, ¿ya? Y la última que le voy a dejar ya a usted para que la haga solito, chiquillo, es esto. Miren que lo único que les voy a decir, que sé que estamos en la hora, y haciendo el resumen de la clase, hemos visto los 4 pasos, las 4 formas que necesitamos desarrollar para filosofar, ¿ya? Que tiene que ver con, como dijimos aquí, mire, pensar radicalmente, es decir, investigar a fondo algo. Después vimos, chiquillos, que la otra característica es clarificar conceptos, como lo hizo René Descartes, que nos informó que razonar es distinto de imaginar y de sensibilizar, ¿cierto? Después vimos que José Ortega y Gasset nos enseña que la filosofía se encarga de descubrir supuestos falsos, sobre todo, como por ejemplo este supuesto falso que nosotros tenemos de que la realidad es independiente de los seres humanos. Por favor, chiquillos, tienen que dejar de creer en eso, de que la realidad es lo que está afuera, porque efectivamente hasta la misma ciencia ha demostrado que la realidad, chiquillos, es una correlación entre los humanos con el mundo. ¿Ya? No es lo que está allá afuera, porque el humano hartas cosas le pone a lo que está afuera y que las cosas no lo tienen, sino que están dentro de cabeza. Como por ejemplo, cuando decimos que un palo es largo, decimos, mira, saca la pelota que está arriba del techo con este palo que es largo, y resulta que el palo no alcanza a la pelota, no llega. Entonces el palo no era tan largo, era corto. Y nosotros le atribuimos una característica entonces al palo que no tenía. Y eso es lo que pasa, chiquillos, con el mundo en general. El mundo está ahí. Los humanos somos los que le empezamos a categorizar al mundo, a decir, mira, este árbol es de madera, de color verde, con café, ¿cierto? Y empezamos a agregar cosas que están aquí, se las ponemos a los objetos, ¿cierto? Como por ejemplo decir que esto es para tomar agua o decir que esto es un adorno, es una cosa que la taza no la tiene en sí, es una cosa que el humano le está agregando a la taza, ¿ya? Por eso, chiquillos, en la última, cuando les pregunten aquí qué significa mostrar conexiones, para que lo sepan, los voy a ayudar solo una sola cosa. Aquí el filósofo David Hume va a decir una causa y un efecto. Va a decir, oye, si las ciencias encuentran respuestas verdaderas sobre la naturaleza, por ejemplo, por qué erupcionan los volcanes o por qué llueve, ¿no será correcto, va a decir él, usar la ciencia para analizar la naturaleza humana? ¿Se dan cuenta causa y efecto, chiquillos? Él dice, oye, la ciencia estudia la naturaleza y sirve
Entonces, de más que sirve para estudiar la naturaleza humana. Es decir, ¿qué somos los humanos? ¿Ya? De eso se trata ese texto, chiquillos, y va a enganchar esa causa con ese efecto. Causa, la ciencia sirve para investigar la naturaleza. Efecto, hay algo que se llama naturaleza humana. Conclusión, la ciencia puede entonces también estudiarla, ya que la ciencia estudia la naturaleza. Ya, muchachos, hasta las 12 de la noche, ahora activo las pruebas. Está también esta tarea, ya, la tienen hasta las 23:59 para realizarla, porque como tenemos que poner notas, quiero revisar todo esto este fin de semana por ser. ¿Ya? Eso, chiquillos, eso, profe. Que estén muy bien Ya, todos profe. y todas. Chao, profe. Gracias a los Chao, que bueno, Profe, participaron. que esté bien. Chao, Cuídese. Chao, profe. chiquillos. Chao, profe. Chao, Que estén bien. profe. Chao, chao. Chao, chao.